digitalizado completo. No sé si quiere usted escanearlo o Ah, no, si, si quiere lo pará, envío. si me mandás el paquete, sería bárbaro. Bueno, listo. ¿Me Lo tengo querés? en la compu. Cuando termine acá se lo Bueno, mando pará, por privado. mandámelo. Vos tenés mi mail, ¿no? Sí. Sí, Prof, es PROF, Juan Madariaga, @hotmail. Mándamelo a esa casilla que son las que me interesan. Bueno, entonces comenzamos, ya estamos grabando, ¿no? Bueno, entonces, así el resto de los compañeros lo tiene claro. Del 15 al 20 como fecha máxima tienen que entregar la guía de la que hablamos para el cierre de la rúbrica de la cursada. Esto por un lado, punto aparte. Lo que vamos a hacer entonces hoy es empezar a hablar concretamente de la planificación como parte de lo que podemos llamar trabajo de la didáctica en términos de la gestión, digamos, ¿no? Cuando uno gestiona un proceso de enseñanza, entonces anticipa y programa esa tarea. En el texto de Davini, ustedes lo van a encontrar los contenidos referidos a la planificación como programación de la enseñanza. Entonces, habíamos dicho, reiterando, que la planificación, ¿no? o la programación, llamémoslo de una manera o de otra, en definitiva es la anticipación. Uno tiene que pensar que el proceso de enseñanza y los procesos de aprendizaje que sean en el aula tienen que estar anticipados. Los tenemos que pensar, que teorizar con un tiempo anterior a la gestión concreta, al encuentro. El encuentro de los alumnos, de los estudiantes con nosotros en las actividades escolares, llamémosle, lo vamos a llamar clase. Si esa es la clase y llamamos a la clase el encuentro está dado en términos, vamos a hablar en el idioma actual, el encuentro estaría dado, o la clase en términos presenciales, por el ámbito, la circunstancia que rodea o que se reduce a los intercambios, a las comunicaciones entre el que está encargado de la clase, el docente y los estudiantes que componen ese grupo. Bien, lo que podemos llamar clase en sí misma está definida por un objetivo, un propósito, es decir, nos reunimos o se reúnen los estudiantes con la dirección, la guía, la coordinación de un docente en función de objetivos, propósitos. Acá utilicémoslo como sinónimo. Objetivos, propósitos, metas, fines. Bueno, cada una de esas palabras cobra distinta envergadura en relación a cómo lo utilicemos. Por lo general, fines y metas están propuestas para la muy larga mirada, muy larga mirada en educación. Mientras que utilizamos la palabra propósito y objetivo cuando ya nos referimos a cómo piensa el docente y cómo se piensa del alumno que tiene que lograr aprendizaje. Entonces, nos reunimos con un objetivo, nos reunimos a hacer algo. Ese algo que hacemos en la clase, el tratamiento de un tema para que los alumnos resuelvan, elaboren, aprendan, etcétera, está tramado con anticipación, con antelación. ¿Quién lo tramó? Volvamos al principio de esta cursada. Eso está tramado en un principio en el diseño. Y ustedes, como estudiantes, formándose para formar, lo tienen tramado, no solo en el diseño, sino que ustedes lo van a poner en tensión con lo que ustedes están aprendiendo en su propia formación docente, que está tramada por los diseños del nivel superior. Ustedes tienen los propios diseños del nivel superior y van a estudiar los diseños del nivel en donde ustedes van a actuar como docentes. Bien, entonces, volvamos al punto. Nosotros nos trazamos objetivos, tenemos metas o tenemos propósitos
para una clase determinada, que es un encuentro. Nosotros ahora estamos teniendo un encuentro. Este encuentro tiene una vehiculización o una viabilización a partir de una red tecnológica que permite vernos y escucharnos. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos vedadas algunas posibilidades, como la de intercambiar papeles, que ustedes escriban, piensen en un tiempo mediato y me presenten a mí lo que escribieron. Por ejemplo, eso ahora lo tenemos vedado, así como tenemos vedado que físicamente yo escriba en algún lugar y ustedes vean y volvamos a reescribir eso. Este formato nos impide algunas cosas, pero nos favorece el hecho de no tener que circular y demás. Entonces, digo, esto es una clase que el modelo, llamémoslo virtual, sincrónico, es distinto al modelo de clase presencial. Sea como sea, ustedes se dan cuenta que llamamos clase a esa instancia en donde hay un tipo de encuentro. ¿Cómo defino el encuentro? El encuentro es esa situación que permite que haya un intercambio, una circulación de la palabra, y que esa comunicación entonces refleje las manifestaciones que circulan, es decir, del docente en términos de consignas, de propuestas, de información, de exposición, de los alumnos en términos de interpelación, duda, afirmaciones, etcétera, comentarios y demás. Bien, si esa es la clase, escuchen, si esa es la clase, pensando didácticamente, en la clase, ¿qué hay? Yo estoy tratando de ir al fondo de la didáctica, para que llamemos a las cosas. En la clase, ¿qué hay en el fondo? En el fondo, ustedes dirán, bueno, lo que hay es este tipo con anteojos que está todo el tiempo hablando. ¿Qué hay? ¿Qué es esto que hago con mi palabra? Entonces uno dice, bueno, lo que hay acá es una secuencia argumentativa, oral o verbal, del docente. ¿Qué objetivo tiene? ¿Qué objetivo tiene? ¿Qué persigo yo? ¿Qué propósito tengo? Y cuando yo estoy diciendo esto, estoy pensando que ustedes también, que mejor dicho, todo lo que yo digo tiene que actuar sobre ustedes de una manera determinada. Entonces, empecemos a pensar, ese encuentro que llamo clase tiene cosas, llamémosla por su nombre. Hay una exposición, hay escucha, hay intercambio, hay diálogo. Es imposible hablar en términos didácticos sin empezar a separar estos elementos. ¿A qué le llamamos clase? Bueno, dijimos, a esa circunstancia que hace que estemos en contacto, que haya comunicación, que haya intercambio, etc. Bien, ese contacto y esa circulación, ¿qué permite? Y permite que haya grados cualitativos de la cognición. Grados cualitativos de la cognición. Es decir, yo tengo una secuencia en donde les explico algo y voy a ir avanzando de lo sencillo a lo complejo, o puedo empezar de lo complejo presentándoselos y después desagregándolo. No importa cuál sea el sentido, la cuestión es que siempre hay una tensión cognitiva. Entonces, en ese encuentro, el docente siempre propone un objetivo que implica una elaboración cognitiva del alumno, es decir, una adquisición, ¿no? En términos piagetianos, es una resignificación con acomodación, ¿no? Muy bien. Pensemos cómo podemos llamar a esto que está pasando. ¿Qué otra forma hay? Normalmente uno dice, en una clase hay actividad. La actividad generalmente se reduce a distintos tipos de manifestaciones que ponen en contacto estos que podemos llamar lenguajes, discursos, que son argumentaciones, ¿no? Argumentación. Muy bien. Pensemos en clases normales, los estudiantes y ustedes. Normalmente, cuando hablamos de actividad, la actividad queda circunscripta a una secuencia de acciones, en donde, por ejemplo, el docente dice,
Vamos a escuchar este audio. Escuchen lo que leo. Voy a darle comienzo a este pequeño audiovisual. Lean esta página o lean este capítulo. En todos esos casos, sea por una vía o por otra, el proceso que se está dando es de información o estimulación. Es decir, uno estimula a los alumnos en formato breve para que reciban una información con la cual se va a comenzar alguna actividad. Pero eso es parte de la actividad. Entonces, una faceta de la actividad es estimular, informo. ¿Con qué vía? ¿Con qué instrumento informo? Ese instrumento con el que informo es un recurso, porque puede ser una viñeta, puede ser un dibujo, un audiovisual, un mapa, etcétera, etcétera. Bien, fíjense que yo estoy definiendo actividad, ¿sí? Y dentro de esa actividad ya estoy poniendo una secuencia, y en esa secuencia hay recursos. Pero dentro de la actividad, lo más importante no es el recurso, ni aquel instrumento que carga la información. Supongamos, el audiovisual carga la información y la vierte. El profesor tiene información y lo dice en términos de argumentación verbal. El alumno lee la página y ahí hay argumentos. En realidad, cuando uno piensa en actividad, dice secuencia. El alumno se informa, lee esta página, escucha el audiovisual, escucha al docente exponer y le pregunta sus dudas. Punto 2. ¿Qué hay que hacer con eso? Porque eso es un insumo. El alumno se informó. ¿La clase se basa solamente en que se informe o que esa información la utilice para algo? ¿Ese para qué? ¿Qué pretendo yo en la clase? Pretendo que con esa información el alumno haga qué. Bueno, siempre hay una escala. Yo pretendo que el alumno con esa información elabore, descubra, compare, individualice. ¿Qué quiere decir individualizar? Yo le doy una información y quiero que él reconozca en esa información un elemento que ya vimos, un concepto que ya estudiamos y que me lo explique. Esa es una parte. Reconocimiento de un concepto visto. Punto 2. Quiero que el alumno desde ese concepto avance a un concepto nuevo. Entonces entramos en una secuencia donde le agrego más información. Bueno, ya reconocimos esto, fase 2. Bueno, escuchen esto otro. Y vierto el concepto 2 que se vincula con el 1. ¿Cómo lo puedo hacer eso? Bueno, vuelvo a exponer, le presento otra página, otro audiovisual, etcétera, o un diálogo determinado. Finalmente, la actividad de la clase irá conectando distintas acciones a través de las cuales los estudiantes aprenden. Cuando digo aprenden, ¿qué estoy diciendo? Adquieren a través de elaboraciones o de resignificaciones en una secuencia cognitiva algo que no tenían al comienzo de esa clase. Reitero, ese es el punto clave de la clase. En esa clase vamos a ver algo nuevo, que obviamente tiene que tener una conexión con algo visto. Entonces, volvamos al punto. Yo defino clase, en la clase hay obviamente una cantidad de roles. Tengo que tener claro cuáles son los instrumentos que llamaré recursos, cuáles son las secuencias a partir de donde hay elaboración, cuáles son las partes de la clase en donde habrá un tiempo, una retroalimentación. Por ejemplo, retroalimentaciones, ¿me pueden decir qué dije? O le hago una pregunta todavía un poco más clara. En el caso de los alumnos, que en general las abstracciones cuestan en su adquisición, normalmente uno se ayuda al pizarrón, entonces va graficando para que se sostenga a través de las palabras esto que designamos, y esto que estamos haciendo nosotros acá, el famoso ¿entendieron? Explíquenmelo,
por lo general es una retroalimentación. Paremos, y entonces eso sirve para que alguien diga, a ver, ¿esto es así? No, perdóname, volvamos, repitamos. La clase es ese ida y vuelta, ese feedback que permite ese encuentro en el cual el docente auxilia, es un andamio para ese avance cualitativo de la adquisición de un nuevo concepto. Entonces uno puede decir desde ese punto de vista, ¿qué es lo más importante que pasa en una clase? Y los alumnos razonan, los alumnos se equivocan, el docente los corrige, el docente vuelve a repreguntar aquello que el alumno no terminó de expresar correctamente. Entonces, todos estos elementos que yo estoy diciendo acá y que todos reconocemos, que todos nosotros reconocemos, en general componen el pensamiento didáctico. Es decir, aquel que es docente tiene en el chip habitual de lo que va a hacer al entrar a un aula esta secuencia. Lo tiene como habitual, es parte después de su formato de improvisación. Ahora, lo que necesitamos en este punto, que ustedes están comenzando a pensar la clase, las clases como planificación anual, en el sentido de la programación, es decir, de la anticipación, es a delimitar, separar lo que esperamos de los alumnos, lo que pensamos hacer nosotros, la expectativa general del año, lo que vamos a enseñar y cómo lo vamos a enseñar. En qué momento, con qué tiempos, con qué actividad, con qué recurso. Y por último, cómo los alumnos van a ser constatables, cómo me van a demostrar a mí o a sus compañeros, cómo van a ser palpable, evidente que han aprendido. Bueno, uno diría, ¿cómo se constata que alguien sabe algo? Se lo explica a los demás, lo escribe, lo dice, ¿verdad? Bien. Normalmente le llamamos evaluación a ese momento de constatación. Pero yo quiero que pensemos todos juntos que todo esto que yo estuve haciendo acá, que es como una revisita de la secuencia de lo que es una clase y de lo que hacemos, es en el fondo también una ponderación. Estoy pensando qué importancia tiene eso y cómo tengo que volver a reflexionar sobre ese momento para que constituya una posibilidad de renovar, de ajustar sobre lo mal hecho, sobre lo que enseñé mal o sobre lo que no se aprendió. Entonces, la evaluación es, en todo caso, una ponderación sobre todos los aspectos que yo he repasado hasta este momento. Volvamos al punto. Planificación o programación, anticipación. Anticipación. Entonces, formulo previamente lo que quiero de una clase. ¿Qué voy a enseñar en una clase? Contenidos. ¿Se acuerdan que los contenidos eran los saberes que pueden estar expresados como principios, como teorías, como datos, como fechas, como conceptos, ¿no? Como conceptos. Generalmente son ideas, pero nosotros lo tramitamos como concepto. ¿Cómo enseñamos ese qué? ¿Cómo? ¿Con qué estrategias? Ahora, en la planificación es muy importante que pensemos el tiempo. Y todo eso que vamos a enseñar tiene que tener un orden, o le vamos a dar un orden. Primero enseñaré esta temática, después estas otras. Y eso que yo ubico en una secuenciación, y que tiene un tiempo, temporalización, en general tiene una continuidad. Es decir, la unidad o módulo 1 tendrá necesariamente para los alumnos la posibilidad de dar una forma de no corte. La unidad 1 no se corta en sí misma, no es un compartimento estanco. La unidad 1 es, si ustedes quieren, un cierre provisorio de una temática sin la cual no se permite ver la 2. En general funciona así, aunque hay algún tipo de planificación en donde uno puede pensar
módulos que se salteen, digamos, que el 1 vaya al 3, que el 2 vaya al 4, pero es más complejo. Volviendo entonces, la planificación es la anticipación. ¿Qué cosas no puede no tener? Es decir, ¿qué cosas tiene que tener sí o sí una planificación? Tiene que tener claramente designado las expectativas. ¿Qué se espera que los alumnos aprendan? Cuando digo aprendan, ahí los verbos que vamos a ver ahora son muchos. Cuando yo hablo de expectativas, digo que el alumno a lo largo de todo un año conozca, supongan, la geografía americana. Eso es una expectativa que voy a cumplir de todo un año. Conozcan la geografía americana. O conozcan la construcción o el desarrollo de los espacios en tal lugar, en América. Bien. Otra expectativa de un carácter muy general, que los alumnos elaboren formatos o esquemas de síntesis de la información sobre la geografía americana. Que los alumnos valoren que los conocimientos de la geografía permiten el cuidado, la transformación del espacio geográfico. Ese valore, ese elabore o genere, ese conozca, o el verbo aprenda, todos esos verbos en general, cuando uno lo piensa, son tan genéricos que se usan para el largo tiempo, para el año. Se usan para la expectativa del año. Expectativa de logro es lo que yo propongo que el alumno tiene que aprender durante todo el año. Expectativa de logro es una expectativa anual. Espero del alumno que a lo largo del año logre esto. Espérenme un segundito. ¿Qué no puede faltar? Esa es la expectativa. ¿Qué no puede faltar? ¿Qué voy a hacer yo, docente? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Entonces yo digo, ¿qué cosas hace el docente que no puede hacer solo el alumno? Bueno, el docente puede propiciar, guiar, estimular, promover, abrir, ¿no? Es decir, todo aquello que necesita el alumno, como marco asimétrico. La relación es asimétrica. Nosotros somos los que sabemos y los que conducimos. Para conducir ese proceso de aprendizaje, nosotros promovemos, estimulamos, motivamos. En general, esos verbos también son bastante elusivos, porque uno dice, ¿qué es estimular? Y estimular uno lo puede usar, no sé, para un momento, pero en términos didácticos, uno piensa que la estimulación, cuando es permanente, se convierte en el principal elemento de la retroalimentación. ¿Qué es una retroalimentación? Sí, hay un alumno, un estudiante que está acá y yo le digo, bueno, hace esto para lograr aquello otro, hace esto. Entonces veo que diciéndole, hacelo, no lo logro. Bueno, voy a buscar que esa estimulación tenga maneras indirectas. Por ejemplo, favorecer su autoestima. Entonces yo estimulo a los alumnos de manera personalizada. Favorezco algunas características que generalmente tienen rasgos psicológicos, ¿no? Como esta que les acabo de decir. Es mejor favorecer la autoestima que promover la sanción. Es decir, bueno, si no haces lo que tenés que hacer, entonces vas a ver. Esto en general funciona sobre el modelo de sanción. Te va a ir mal si no haces lo que yo te digo. Eso en general no es una retroalimentación. Esto está pensado desde un formato de anticipación evaluatoria, es decir, yo te voy a aplazar, vos vas a reprobar, etcétera, etcétera. Poco tiene que ver. Entonces yo digo, la estimulación es una forma de, yo empujo al alumno. Ahora, ese empujar, si es permanente a lo largo del año, es una forma de auxilio o andamio para el desarrollo personal. Tiene que ser en términos propositivos.
generalmente para mí funciona más bien desde el premio que desde el castigo, por lo general, ¿no? Bueno, me perdí un poco, les estaba diciendo, los verbos que funcionan desde el propósito. El propósito es qué piensa el docente cuando va a dar su clase, es decir, cuáles son los verbos que podemos pensar como propósitos, es decir, aquello que tiene que hacer el que enseña, ¿no? Uno diría, bueno, el verbo enseñar, yo voy al aula y yo enseño, bueno, ¿cómo le encuentro un homólogo a enseño? Y yo explico, yo demuestro, yo expreso, yo clarifico, en fin. Ustedes van a ver después que en las planificaciones, en el propio diseño, van a aparecer una cantidad de verbos con lo que ustedes tienen que aprender a utilizarlos en términos de designar qué es lo que van a hacer, qué es lo que quieren hacer, ¿no? Muchas veces uno escribe una cosa y después hace otras. Esto es muy común. Lo que no significa que igual no tengamos que aprender a escribir planificaciones, que es muy importante, ¿no? Es muy importante. Bueno, entonces, expectativas de logro. Los propósitos, mis propósitos. Bien. Después pienso, bueno, si yo dije que el alumno tiene que aprender esto y que yo voy a hacer esto otro para que aprenda esto, está claro que expectativas y propósito no pueden estar muy enfrentados, tienen que correr en el mismo carril, es decir, tienen que estar cohesionados. El tercer elemento es eso que yo dije, por ejemplo, que el alumno aprenda la geografía tal de América, lo tengo que desagregar en términos que ya son epistémicos, es decir, que dependen de la ciencia, ¿no? En este caso, la geografía. Bueno, a ver, ¿cuál sería un modo adecuado de proponer gradualmente una secuencia de esos contenidos? Contenidos, dos puntos, reitero, teorías, principios, conceptos que le permitan al alumno ir reconociendo, ubicando, familiarizándose con las características de la geografía de América. Ahí, para poder hacer una planificación del qué enseño, geografía, pero geografía implica, en este caso, una parte de la geografía. Ahí yo tengo que saber geografía. Si yo no sé geografía, mal puedo planificar correctamente. ¿Ustedes con qué se van a ayudar? Porque ustedes todavía no saben toda la geografía, están aprendiendo, ¿verdad? Entonces, ¿con qué se van a ayudar? Bueno, yo les di algunos textos, por ejemplo, el de Durán o el de Fernández Caso o el de Gurevich, los textos de Gurevich, los últimos, donde ya dice algo. Vamos a tomar un ejemplo. Yo tengo que pensar que le tengo que enseñar a los alumnos, por ejemplo, sistemas productivos en América. Por ejemplo, una forma de enseñar los espacios americanos es pensar en que los paisajes o la forma de diseño del espacio tiene que ver fundamentalmente con los sistemas de producción. Bien, entonces yo digo, bueno, les voy a plantear un principio o una teoría de cómo se están formulando los sistemas de producción. ¿Cuáles son los que alteran profundamente el medio? Entonces, bueno, ahí van a encontrar un autor que les propone problemas. Problemas. ¿Por qué problemas? Y porque, como decíamos la vez pasada, yo puedo agarrar el diseño muerto, un diseño muerto. Dice acá, hay que enseñar no sé qué, el suelo, el bosque, esto, la mina, no sé qué. Bueno, muy bien. Lo tomo de ahí y lo llevo a la planificación y allí lo llevo al pizarrón y así lo digo. Y no pasa nada, los alumnos lo repiten, no lo repiten, en fin. Ahora, si yo creo realmente que lo que estoy enseñando tiene una meta, que es que el alumno lea la geografía, el espacio, y lo valore y lo cuide
y lo transforme en el mejor sentido y se convierta en un ciudadano consciente, y en un productor consciente, en un consumidor consciente, y en alguien responsablemente politizado sobre el tema del espacio, que eso en realidad es lo que persigue la geografía, ¿no? Es decir, creemos que nuestros alumnos tienen que saber geografía, que tienen que reconocer quiénes son los jujeños, que son hermanos nuestros, pero que viven en una topografía particular y que sufren distintas temperaturas y que les faltan algunas cosas y tienen otras, que tienen determinada belleza, pero que tienen, bien, eso, un lugar. Si yo quiero que el alumno sepa que reconozca a los jujeños como hermanos, eso tiene un valor, pero es un valor relativo. Digo, uno puede decir, bueno, a mí me interesa que los alumnos sepan que hay, no sé, tantas provincias y que las ubiquen. Está bien, ese es un afán cartográfico, es importante. Ahora, en el fondo, yo no quiero solamente que ubiquen en un mapa las provincias y que sepan dónde está, no sé, Pensilvania. ¿Entienden, no? Porque en el fondo, acá se empiezan a cruzar distintos principios epistemológicos. ¿Qué es la geografía? ¿Qué es la geografía renovada? ¿Para qué enseño geografía? De eso depende el momento en el que ustedes se ponen frente a los contenidos y dicen, bueno, yo formulé una expectativa de logro, que es que el alumno conozca la geografía de segundo año. Ahora, para cumplir esa expectativa, digo que yo tengo que estimular la lectura, que tengo que estimular esto, aquello, lo otro. Muy bien, ahora tengo la temática. ¿Esta temática es igual? ¿El tratamiento de esa temática es igual si la propongo desde acá que desde acá? Ahí hay un punto que es central, es cómo nos posicionamos frente al diseño curricular. Y yo les había propuesto el otro día dos ejes. Uno es el de la problematización. Si yo tengo que enseñar hoy, supongan que en octubre, 1 de octubre del 2020, tengo un curso yo estoy diciendo segundo año, pero segundo, tercero, el que sea, de la secundaria. Y le tengo que enseñar esto de los sistemas de cultivo, ¿no? Cómo varía el paisaje rural y urbano de la Argentina o de América. Y tengo que ir a un modelo de agronegocios y explicarle transgénicos y la soja y el mercado mundial y demás. Hoy, ¿por dónde arranco? Díganme, ¿por dónde arranco? ¿Qué me dicen? ¿Cómo empezarían hoy ustedes? Florencia Granado, ¿cómo empezarías? ¿Te repito? ¿Que te repita? Sí. Lo repito para todos. Digo, si hoy yo tuviese que empezar a dar clases hablando de la geografía de segundo año, y esa geografía implica, por ejemplo, la forma de cultivos en América, y el eje sería problematizar los contenidos. Problematizar. ¿Cuál sería un eje de problematización? No sería lo de la población, o sea, el cultivo para que se haga también tiene sus problemas. Sí. En la población, ponele lo de la soja, que eso genera contaminación y la gente que vive cerca con los, ¿cómo se llama? Ay, no me sale el nombre, que es tóxico, no me sale. Bueno. Sí, son agrotóxicos, sí. Bueno, ahí me dice la contaminación en general. Escuchen, claro. Está bien. Yo puedo buscar, y el eje de problematización sería, chicos, ¿se dieron cuenta que cuando uno va a comprar encuentra una parte del supermercado que dice verduras orgánicas o frutas orgánicas o no sé, o sea, productos agrícolas que dicen orgánicos? ¿Por qué? ¿Qué valor tienen? Son mucho más caros los orgánicos. ¿Por qué? Bien, entonces ese sería un problema. ¿Por qué
Es Vos estás necesario. hablando de la pregunta disparadora, Juan. Estás hablando claro, preguntas disparadoras que están unidas por problemas. Pero ustedes reconocen muchos problemas. Sin embargo, no me nombraron el fundamental. Si yo hoy tengo que dar clase en segundo o en tercero de geo, les diría, chicos, ¿vieron los incendios? Claro, justamente iba a decir eso también. Y los pibes me van a preguntar, pero profe, Claro. escuche, eso tiene que ver. Bueno, entonces, a ver, quiero que entiendan esto. La problematización implica algo que a mí me permita organizar lo que voy a enseñar, el currículum, en la planificación. Entonces, uno puede tomar los agrotóxicos como una forma de organizar suelo, método productivo. No quiere decir que ahí esté todo el tema, pero la problematización, ¿qué es lo que me permite? Poner la geografía en un marco de diálogo con el presente. Que los alumnos encuentren geografía en el noticiero, que la encuentren en el diario, que la encuentren en, no sé, en los portales de internet. Es decir, es imposible que ellos no encuentren los incendios. Y ustedes me dirán, bueno, el incendio tiene que ver con un montón de cosas, hay sequía, hay cambio climático. Bueno, entramos en tema. Porque en el fondo, ustedes tarde o temprano, durante el año, cuando problematicen el espacio americano, van a tener que entrar en el punto de cuáles son las razones del impacto del cambio climático en los escenarios espaciales de América. Perdón, Juan, pero ahí también depende de nuestra planificación en realidad hacia dónde lo queremos encarar. Si lo queremos encarar hacia un problema ambiental, o sea, hablamos de sequías, etcétera, deforestación, ponele, o si no, a lo que es hoy en día los negocios inmobiliarios, de los cuales, o sea, es un problema social, económico y fundamentalmente político. Entonces, en el caso del incendio, digamos. Yo les pregunto, estamos hablando de eso, justamente lo que decís vos, Carlos, el posicionamiento en el momento de explicar, cuando yo propongo qué voy a enseñar, tengo una forma de agarrar lo que dice el diseño, unidad 1, 2, 3, ponerla en mi planificación. Listo, no discuto nada, la pongo tal como está. Ahora, en el momento que lo tengo que empezar a enseñar, más allá de lo que diga ahí, cuando yo lo tengo que apropiarme, me lo tengo que apropiar para poder llevarlo conscientemente al aula, lo voy a pensar en términos de problema. Si lo quiero enseñar correctamente, lo tengo que enseñar desde la posibilidad del diálogo con el presente. Recuerden que un eje fundamental es la problematización y el otro problema, perdón, el otro problema no, el otro eje es el de la contextualización. Es decir, tengo que tratar de que la temática sea abordable por los estudiantes porque les son próximas, porque pertenecen a nuestro contexto. Entonces, digo, ustedes lo pueden pensar desde este lugar. Yo puedo contextualizar mi planificación a mi escuela. En una escuela tendrá un contexto, en otra escuela tendrá un contexto. En un grupo, lo contextual, eso está bien. Es así. Las planificaciones tienen que formularse así. Ahora, está claro que la contextualización también debe pensarse en términos de gradualidad. No es lo mismo una temática que puede ser helicoidal. Por ejemplo, el paisaje, el mercado, el Estado va a aparecer en todas las planificaciones. Sin embargo, no va a ser el mismo tratamiento en primer año que en sexto. Entonces, uno contextualiza. ¿Qué quiere decir contextualizar? Poner lo que voy a enseñar en contacto con el espacio socioambiental, sociocultural, en el que están instalados los estudiantes a los que estoy dirigiendo esa temática. Entonces, problematización y contextualización me permiten ponerme en diálogo con el diseño, con los temas. Con los temas. Bien, escuchen, porque se nos va a ir la clase y yo quiero mostrarles
¿Están viendo? Sí. Bueno, esto es mi planificación. Si ustedes la ven ahí, lo primero que hice es función de la cátedra, ¿no? Dice eso, función de la cátedra. Sí, profe. Bueno, entonces, vamos a ir pasando esto lo más rápido que se pueda. ¿Qué significa función de la cátedra? En este caso, la cátedra, es decir, lo que enseño, en este caso perspectiva pedagógico-didáctica 2, yo la tengo que presentar de qué manera, así como tengo que presentar todas las materias en el sistema secundario, desde lo que se llama articulación vertical y articulación horizontal. ¿Se acuerdan de esto que les expliqué? Yo no me acuerdo. A ver, la perspectiva pedagógico-didáctica 2 de segundo año de geografía es compañera, llamémosle así, es compañera ¿de qué otra materia? De sociología, de economía, de ambiental, ¿me siguen? De práctica. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, quiere decir que la perspectiva pedagógica 2 está en contacto en el mismo año en un plano horizontal, es decir, todas estas materias están dadas en segundo. Entonces yo acá explico, vamos a ver dónde... No, perdón, les estoy mostrando un plan de práctica. Es lo mismo, no importa. No es la perspectiva esta, es un plan de práctica, de tercer año, espacio de la práctica. Bueno, es lo mismo. La práctica de tercer año de historia, en este caso, lo que hace es cumplir una función respecto del resto de las materias. En el caso de ustedes, pensemos en una materia de segundo año o de tercero, ustedes tendrían que pensar en qué términos esa materia, geografía, se pone en contacto con las materias que sus alumnos tienen ese año. Pongamos historia, pongamos construcción ciudadana. Las más cercanas son las más importantes. Cuando digo cercanas son aquellas que componen el mismo campo, el mismo campo. Bueno, no sé si ahí ven, después de función de la cátedra aparece la fundamentación. ¿Lo están viendo? Sí, se ve. Bien. En la fundamentación yo tengo que justificar ese plan. ¿Para qué existe ese plan? ¿Para qué existe esa materia? ¿Entienden? ¿Qué es lo que le va a proponer al alumno? ¿Por qué se enseña esa materia? Yo acá estoy explicando en la fundamentación de práctica qué es el eje vertebrador, qué importancia tiene en la formación docente la práctica. Ustedes tendrán que explicar en su fundamentación de cada año qué importancia tiene esa materia en cada año. Para eso, ustedes tienen que tener, cada vez que escriban la fundamentación de un plan, tienen que tener el auxilio de los textos que yo les estoy pasando, de los últimos, que lo que tratan es la importancia de las ciencias sociales o la importancia de la geografía y la articulación entre las distintas materias que componen el campo de las ciencias sociales. Bien. Profe, esto sería una planificación, sería anual. Exactamente, yo le estoy mostrando una planificación anual. Ahí están viendo esta página ahora. Sí, expectativas de pasé, fíjense que pasé la fundamentación. La fundamentación, recuerden, la fundamentación es la justificación de esa materia. ¿Por qué se enseña? ¿Para qué se enseña? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué le otorga a los estudiantes?
qué le otorga a la carrera que se está desarrollando, ¿no? Bien, llegamos a las expectativas de logro, ¿no? Bueno, en superior nosotros no ponemos, igual que en secundaria, que el alumno a lo largo del año logre, pero es probable que en el diseño de secundaria aparezca como que el alumno a lo largo del año, bueno, en este caso sería así, que el alumno de tercer año de la formación docente en el profesorado de historia logre la reflexión sobre las competencias requeridas para el desempeño del rol docente y para el desarrollo profesional permanente. ¿Qué más? Que logre la integración en equipos de trabajo, que logre la identificación de la normativa, de aplicaciones, bueno, etcétera, etcétera. Bien, si ustedes lo piensan como expectativa de logro, es lo que los alumnos deben lograr, reitero, a lo largo de ese año. Muy bien. Fíjense los propósitos. De nuevo, en superior lo ponemos en infinitivo, ¿no? Pero en este caso sería propósitos del docente. Que el docente promueva o provoque o genere la aplicación de instrumentos y recursos didácticos, ¿no? Que el docente abra al conocimiento de los conceptos centrales, etcétera, ¿no? Bueno, sigamos. Bueno, obviamente ven que hay una buena cantidad. Después uno tiene que pensar cada uno de, en este caso, cada uno de estos propósitos tiene que estar vinculado con lo que se hace, ¿verdad? Bueno, llegamos a los contenidos conceptuales. Contenidos, ¿no? El primer bloque, construcción del rol docente. El segundo bloque, intervención en contextos específicos. El tercer bloque, elaboración, implementación, evaluación de proyectos de enseñanza. Bien. Yo estoy haciendo no vamos a analizar esto porque no corresponde, pero quiero que vean un formato de una planificación anual. Bien, llegamos a otro punto. Estrategias, metodologías y actividades. Fíjense, dice, la estrategia general del presente plan se formulará sobre 3 momentos. El de reflexión e integración inicial, que intentará enmarcar las distintas gravitaciones que imponen la praxis docentes, que imponen sobre la praxis docente la institución escolar concreta y contextualmente definida. El bagaje o caja de herramientas pedagógico, didáctico, la currícula o estructura específica y el alumnado concreta y contextualmente definido. Ahí digo 3 momentos. Ese es el primero. El segundo momento, fíjense, el párrafo que sigue, esperen que hay algo importante que dice acá. Fíjense, dice, antes de llegar al final de ese párrafo, el que suscribe, o sea, el profesor, adoptará una tarea y rol de guía problematizador y de apoyo teórico con bibliografía y recursos que constan en los siguientes ítems, insistiendo en ejes de focalización, la multiperspectividad de la mirada, el esfuerzo didáctico, la necesidad de planes, bla, bla, bla. El segundo momento comenzará con la observación. El tercer momento, en el párrafo siguiente, la actualización o puesta en práctica en forma intensiva. ¿Qué estoy definiendo acá yo? Digo, la estrategia general del docente va a ser de 3 momentos anuales en donde el alumno va a tener que, por los que va a tener que pasar. Esto es muy importante. Cuando ustedes piensan la estrategia en general, es el modo en que el docente va a abordar la enseñanza durante todo el año, ¿no? Después, la metodología. Método, la palabra método quiere decir camino, ¿no? Es decir, ¿qué pasos, en qué sentidos se van a ir dando para desarrollar esa estrategia, ¿no? Fíjense acá, que está la letra más chiquita, ¿no? Dice, actividades específicas para la tarea de selección y abordaje de la enseñanza de las ciencias sociales. Entonces, fíjense, significa que la metodología termina siempre
de alguna manera, en actividades. Recuerden esta palabra, actividades, acciones, ¿no? Y fíjense cuáles son las actividades. Lectura y análisis de fuentes y bibliografía. Contrastación de fuentes y testimonios. ¿Qué es contrastar? Comparar. Contrastar quiere decir poner algo encima de otra cosa para ver las diferencias. Integración, análisis, crítica y posterior desarrollo de redes. Después, lectura, análisis, crítica y utilización fundamentada de documentos. Confección de informes. Confección de planeamientos anuales y planes de clase. Autoevaluación, coevaluación y evaluación. Bueno, todo esto son actividades del método que se va a desarrollar. Muy bien. Esto déjenlo porque esto es muy de superior, la atención al impacto de la práctica. Recursos materiales y recursos didácticos. ¿No? Bueno, acá es medio complicado porque la definición de recursos materiales y didácticos en la práctica de nivel superior suponen definición abstracta, por ejemplo, definición de marcos conceptuales temporoespaciales. Ampliación, desarrollo, fijación y consolidación del marco propuesto, ¿no? Aplicación del marco conceptual desarrollado, evaluación, coevaluación y autoevaluación. Pero fíjense que en cada caso los recursos llevan a acciones, por ejemplo, diálogos simultáneos o pequeños grupos de discusión, intercambios de informes, instancias de consulta personal. Bueno, esos son recursos materiales y recursos didácticos en el caso de la práctica. Fíjense, presupuesto de tiempo. Reitero, una planificación es una secuenciación, quiere decir, primero voy a hacer esto, después voy a hacer lo segundo, después voy a hacer lo tercero. ¿En qué tiempo? Bueno, acá dice 6 semanas de práctica intensiva en secundaria, 24 semanas de preresidencia, ¿no? Bien, y finalmente dice, en este caso, bibliografía, documentos, bibliografía de consulta. Propuesta de evaluación. Y entonces se define la propuesta de evaluación como un proceso constante y permanente, se realizará a través de observaciones, residencia, análisis y reflexión sobre la práctica. Bueno, esto es muy de superior, propuesta de actividad y extensión. Bueno. Y esto es un apéndice. Bueno, este es un plan, miren que voy a dejar de copiar. Este es un plan de nivel superior. Les voy a mostrar un plan de una compañera de la secundaria de geografía. Vamos con el más sencillito. Esto que vamos a analizar ahora no quiere decir que esté bien, ¿eh? Lo podemos criticar. Es una amiga, así que no hay problema. A ver. Bueno. Lo están viendo, ¿verdad? Ahí se está presentando. ¿Lo están viendo? Sí, profe. ¿Qué es primero o segunda, no? Sí, primero o segunda. Esperen que lo encuentre yo, porque no me lo sé de memoria yo. Así lo veo igual que ustedes. Bueno, entonces, ahí en primero o segunda ven. Dice región 3, este sí lo podemos, ustedes lo pueden pensar como modelo. Ahora le vamos a hacer una crítica, pero en general dice región 3 La Matanza, escuela secundaria 4, el año y la división, el turno, espacio curricular o la materia, ¿no? En este caso, ciencias sociales, la profesora Fabiana Quinta, ¿no? Marco institucional del proyecto. Marco institucional. ¿Qué significa esto? Que en la escuela 4, cada proyecto, cada planificación tiene que estar vinculado a lo que propone la escuela. Vamos a leer, dice,
el espacio curricular está orientado para que los alumnos puedan comprender la evolución de la sociedad y el espacio a través del tiempo y en diferentes contextos. Dice la profesora, diagnóstico, porque recuerdan que uno planifica después que hace un periodo diagnóstico, ¿no? Dice, grupo heterogéneo. Presentan buena predisposición frente a las actividades propuestas, pero algunos alumnos se muestran indiferentes y desafiantes. Se identifican dificultades tanto en el manejo del mapa como en textos. Aunque cada alumno cuenta con un libro de texto de distribución gratuita, no todos lo traen, como así tampoco los materiales solicitados, lo que favorece el desorden y la falta de concentración. La relación docente-alumnos es buena. Bueno, ahí la profesora que está haciendo un diagnóstico que llevó a cabo las primeras 2 o 3 semanas del año, ¿verdad? Muy bien. Expectativas de logro. Valoración de las ciencias sociales. Recuerden estos verbos, ahora los vamos a criticar. Valoración de las ciencias sociales. Utilización correcta del mapa, vocabulario específico y fuentes de información de distinto origen, tanto textos, artículos periodísticos como nuevas tecnologías de la información y la conectividad. Ubicación temporal, desarrollo de habilidades de comunicación oral y escrita, comprensión de la evolución de la sociedad a través del tiempo y en los distintos espacios geográficos, valoración del espacio como producto socialmente construido. Bueno, entonces, pensemos acá, a ver, la profesora está diciendo de fondo que los alumnos tienen que aprender o conocer las sociedades, ¿no? Utiliza el verbo comprender y utiliza el verbo valorar. Fíjense, valorar las ciencias sociales en su aporte explicativo de la realidad. En realidad, ahí el fondo es la posibilidad de explicar la realidad. Muy bien. Y después hay 2 expectativas que se refieren a lo que llamaríamos procedimental, ¿verdad? O 3. Fíjense, utiliza el desarrollo de habilidades de comunicación oral y escrita. Esto quiere decir que los alumnos hablen mejor, que expliquen mejor y que los alumnos escriban mejor. La profesora seguramente ahí va a pensar que durante el año le va a pedir una cantidad de textos, seguramente en el formato de cuestionarios, informes, pequeñas redacciones, ¿no? Bien. La ubicación temporal la podemos pensar como específica en el marco histórico, pero bueno, es también una habilidad. Y después habla de la correcta utilización de los mapas, o sea que la profesora está pensando el eje cartográfico como un eje fundamental a lo largo de todo el año. Sin embargo, también agrega vocabulario específico que se estará refiriendo en realidad a lo que nosotros podemos llamar como, a ver, démosle un nombre. En nuestra materia, geografía, o en historia, o en cualquier materia, los alumnos van a aprender un conjunto de términos tan específicos que se reducen a la explicación o al glosario que hace a nuestro saber. Es decir, normalmente no utilizamos palabras como ecosistema o bioma, a ver, díganme una que sea compleja que ustedes estén utilizando en social, en economía social perdón, en economía no, en las geografías que están viendo este año. ¿Algún concepto hablas? Términos. Regionalización. ¿Cómo? Regionalización. Sí, otro más, a ver, más específico. Podría ser referido a la agroecología, por ejemplo, ya que Sí, estábamos hablando de los por cultivos. supuesto.
por supuesto. Quiero decir, para que ustedes entiendan, los alumnos en primer año de la secundaria no andan todo el día en su vida común hablando del monocultivo. Monocultivo es un término que alude a un concepto complejo. En el vocabulario común de un alumno de 13, 14 años, no aparece la palabra monocultivo como habitual. Entonces, esas palabras que los alumnos adquieren amplían el universo conceptual en la misma medida que agrotóxico. Los alumnos no están todo el tiempo mencionando el concepto de agrotóxico. Es una palabra, pero tiene por detrás una cantidad de desarrollo conceptual, ¿no? Para poder utilizarla correctamente. Entonces, hay en el curso por ahí del primer año seguramente una cantidad, unas varias decenas de palabras que van a componer un vocabulario que el alumno tiene que adquirir. ¿Vieron cuando el alumno dice, pero usted, profe, quiere que yo diga con la palabra que usted usa? Sí, esa palabra la tenés que aprender. Agrotóxico, monocultivo, sojización. ¿Y por qué? Y bueno, porque esto es toda una idea, no la podemos, sí, la podemos explicar de otra manera, pero forma parte de un vocabulario específico y hay que adquirirlo, ¿no? Bien, salimos de expectativas de logro. Fíjense que la profesora no define propósitos, o sea que esta planificación está incompleta. Dice cuáles son las expectativas para el año, pero por ejemplo no propone qué va a hacer ella, en qué lugar se para. Ahí habría que agregarlo. Bueno, ahora pasa a las unidades didácticas. Fíjense, la profesora hace esto, pone unidades didácticas y separa su año, el año completo, en 7 unidades. Las ciencias sociales, el espacio terrestre, la diversidad ambiental en el mundo, los orígenes del hombre, las civilizaciones del cercano y el lejano oriente, de Antiguo Egipto y mediterráneas, primeras civilizaciones de América, la formación del mundo griego, Roma, desde los orígenes al fin de la República. Busquémosle a sin avanzar, ustedes díganme cuáles serían los ejes vertebradores de estas unidades. ¿Hay forma, con el título, de unir estas unidades en ejes mayores? Por ejemplo, yo les digo, bueno, a mí me parece que la unidad 1, la 3, la tal, están unidas por tal concepto superior, tal eje superior. La unidad 1 y la 2 puede ser espacio y sociedad, algo muy general sería. Sí, muy bien. Puede ser. Ciencia de la Tierra. También la 4. El origen del hombre. Sí, la 4. La 6. Sí, puede ser. ¿La 6 con qué? No, pensé con sociedad, pero es más de civilizaciones, así que no sé. Ustedes fueron alumnos míos, en primero. Yo les pregunto algo, miren, la diversidad ambiental en el mundo no está unida totalmente con el espacio terrestre. Yo digo, el espacio terrestre y la diversidad, ¿no? Claro. La 3 Sí. es una continuidad de la 2. Claramente, la 1 parece ser la definición científica, ¿eh? La 2 y la 3 están unidas. Les presento el mundo geográficamente, desde lo físico a lo ambiental, ¿no? Y después fíjense, la 4 dice el origen del hombre, la 5 dice civilizaciones, las primeras. Después dice las civilizaciones en América, las primeras. Y después dice Grecia y Roma. Yo le puedo poner un título a esas 4 unidades, del origen del hombre al fin de la Edad Antigua. Parece tener un eje histórico esas 4 unidades, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿se acuerdan cuando yo les di el año pasado esa materia? El tiempo que estuvimos, ¿no?
les comentaba a principio de año que esa materia casi, les diría, en su totalidad, les permite dar el primer año en la secundaria. Claro. No solo la materia mundial, también la argentina y americana. Las dos materias unidas, la mundial y la americana y argentina, les permiten el desarrollo de estas unidades de primer año de la secundaria. Bueno, esta profesora secuenció de esta manera. Yo esto se los voy a mandar a ustedes para que la tengan. No las tienen, esto es de una persona que me las dio a mí, las está usando. Las otras las podemos criticar acá, porque obviamente esto, digamos, en términos generales, las hizo ella, son de ella, no estaría bien que circulen con el nombre de ella, pero sí ustedes, yo les permito que ustedes la usen como modelo criticable. No las van a copiar, obviamente, pero yo se las voy a mandar como archivo, para que ustedes vean. Lo que sí está bien es que sepan que esto es un borrador sobre el cual tienen que trabajar. Fíjense lo que hace la profesora, dice tiempo. Primer trimestre, unidad 1, 2 y 3. Segundo trimestre, 3, 4 y 5. Tercer trimestre, 6 y 7. Entonces lo que está diciendo es que en los dos primeros trimestres, que van de marzo a junio y de junio a septiembre, va a tratar en cada trimestre 3 unidades. Uno puede pensar, bueno, más o menos la profesora está pensando en que en cada mes de clase va a dar una unidad. Sin embargo, al tercer trimestre va a dar 2 unidades. O sea que va a usar 1 mes y medio para cada unidad. Bueno, y después aparecen los contenidos. Unidad 1. Sí. Discúlpeme, pero tenemos clase con Monticelli. Escúchenme una cosa, ese ñato cretino, mándenle un abrazo fuerte de mi parte. Sí, yo no miré la hora, discúlpenme. Bueno, hasta acá lo que hicimos, ¿les sirvió esto de ver lo concreto en la planificación? Sí, profe. Bien, ¿dudas? Antes que nos desconectemos, ¿dudas? No, yo por ahora no, se entendió bastante. Vamos a hacer esto. ¿Quién fue que me dijo? Juliana me va a mandar el paquete de... Sí, el libro completo de métodos de aprendizaje. Ella me lo manda, yo lo subo al Classroom y les digo ahí cuáles son las unidades donde vamos a hacer hincapié. Y también les voy a subir esta clase y les voy a subir las 4 planificaciones que me dio la profe. Me dio planificación de primero, de segundo, de cuarto y de quinto, que ya tenemos bastante. Esto es para que ustedes tengan un formato de alguien que está dando clase, para que la clase que viene la podamos seguir criticando con el resto de los... Y también les voy a mandar, discúlpenme, un documento, una síntesis que se llama Patologías de la Evaluación. ¿Listo? Sí, profe. Les mando un abrazo. Che, mándenle un abrazo fuerte a Monticelli de mi parte. Ahí le mandamos. Bueno. Dale. Ahí no te Nos vemos, profe. Bueno, abrazo, che, nos vemos. Chao.